Hola amigos, os presentamos con música de Michel Pepe un nuevo vídeo de nuestra web autoconocimientoregenerador.com titulado Estados psicológicos erróneos, didáctica de trabajo. Para empezar a trabajar es necesario aceptar que desde pequeñitos hemos desarrollado errores de comportamiento o defectos psicológicos que erradican nuestra espontaneidad, dificultan nuestra vida y pueden dificultar la de los demás. Ello implica que aceptamos que esos defectos psicológicos no son parte de nuestro verdadero ser y que por ello queremos cambiar. Queremos vivir psicológicamente sosegados y en paz. Queremos recuperar la confianza en nuestras capacidades innatas para no seguir autodestruyéndonos más con todas las maneras ya sabidas, adicciones, malos pensamientos y sentimientos, bucles mentales dañinos, guerras, violencia, resentimientos, avaricia, degeneración sexual, especulaciones, orgullo, codicia, apegos, miedos, vanidades, envidias, etc. También implica que aceptamos que podemos autoobservarnos para descubrir nuestros errores psicológicos y que a través de un profundo trabajo de comprensión podemos erradicarlos de nuestra psiquis. Está claro que si algo no nos pertenece, no forma parte de nuestro verdadero ser y nos daña, es necesario quitárnoslo de encima. Decir, soy como soy y así seguiré, o decir, soy como soy y como he aprendido a base de experiencias y así seguiré, pues solo me fío de lo que me ha enseñado la vida, o decir, los demás son como son y no pueden cambiar, es limitar y casi erradicar nuestro verdadero potencial para quedar como esclavos psicológicos. Es necesario aceptar también las circunstancias de la vida diaria tal como se producen y no especular en cómo se podrían haber producido o cómo deberían haber sido, según nuestros deseos o los deseos de los demás. Es necesario tener en cuenta que según nuestro nivel de conciencia, lo que nos sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Es necesario aceptar a los demás tal como son y se manifiestan, y no tal como nosotros quisiéramos que fueran y se manifestaran. Aceptar no implica compartir. También es necesario aceptar que los demás no tienen por qué querer cambiar o saber cambiar. Somos nosotros los que podemos cambiar nuestra relación y apreciación a base de no reacción egoísta y de máxima conciencia. Nuestro ejemplo les puede ayudar algún día a cambiar. Como dice Gautama Buda, para liberarse del egoísmo, no te sientas ofendido nunca. Libérate de la necesidad de ganar. Libérate de la necesidad de tener razón. Libérate de la necesidad de ser superior. Libérate de la necesidad de tener más y más y más. Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Libérate de la necesidad de identificarte con tu fama. Un método de trabajo. Sería oportuno dedicar al final del día, a ser posible antes de cenar y a la misma hora, o al acostarse, aunque podemos dormirnos, hoy al alba, 20 minutos diarios de relajación para trabajar con los estados psicológicos erróneos del día y 20 minutos más para trabajar con un defecto psicológico en particular, durante una semana, o 2, o 3, o hasta que ese defecto deje de molestarnos. El método. 1. Relajados, sentados cómodamente o echados. Solo es necesario mantener rectos el cuello y la columna, con la voluntad y la imaginación creadora, descubrir el estado o estados psicológicos erróneos que se han producido durante el día. Ha aparecido la ira, el odio, el resentimiento, el ánimo de venganza, el sarcasmo, la burla, la violencia, la crítica. Ha aparecido el orgullo, la soberbia, la autoimportancia personal, la altanería, la vanidad. Ha aparecido la pereza, la dejadez, la depresión, la glotonería, la inapetencia, la gula refinada, la embriaguez.
Ha aparecido el miedo, el temor, la autocrítica destructiva, la especulación, la obsesión. Han aparecido los celos, la lujuria, la promiscuidad, la morbosidad, los chistes picantes, la falta de respeto. Ha aparecido la envidia, la codicia, la egolatría, la falta de confianza en uno mismo, el deseo de control, la competitividad, etc. 2. Reflexión profunda y serena, sin identificación, en estado neutral, de cada suceso y defecto psicológico descubiertos. ¿Por qué se han manifestado esos defectos psicológicos? ¿Cómo y cuándo se han originado? Normalmente, toda circunstancia producida por interacción de procesos psicológicos erróneos tiene un origen anterior o muy anterior al momento presente, es decir, todo tiene su historia. ¿Cómo esos defectos psicológicos que voy arrastrando me han hecho y me hacen comportar? Es decir, ¿cómo han influido e influyen en mi vida? ¿Cómo nos manipulan y roban nuestra energía de vida, sumiéndonos en enfermedades, estrés, ansiedad, depresión, violencia, etcétera? ¿Cómo me hubiera podido comportar si no tuviera esos defectos psicológicos? Tenemos que tener en cuenta que no es correcto objetar que hemos reaccionado de determinada manera para defendernos de los ataques de los demás. Toda acción o reacción desordenada e inconsciente viene determinada por la expresión de defectos psicológicos. Si no tuviéramos esos egoísmos, nuestras acciones serían conscientes e intentando dejar las cosas en paz con los demás, si se puede, pero en paz con nosotros mismos siempre. 3. Arrepentimiento y sentencia a los defectos psicológicos descubiertos. Arrepentimiento de corazón por mis errores y perdón hacia mí mismo y hacia los demás por la falta de conciencia que tenemos todos. Comprender y sentir que todo lo que me han provocado esos estados egoístas no pertenece a mi real ser y que son culpables de robarme mi energía, de mis reacciones erróneas y de mi falta de conciencia. Por lo tanto, conviene erradicarlos de mis hábitos, de mi psiquis y de mi corazón. 4. Eliminación de los defectos o errores de comportamiento. Pedimos a nuestra conciencia suprema que erradique ese defecto reflexionado, o varios, pero uno por uno, imaginando que es como una carcasa que cubre nuestro cuerpo, y de la cual nos desprendemos, y la quemamos en un fuego, al tiempo que decimos mentalmente la frase: yo soy un ser de fuego violeta, que quema y consume toda imperfección y toda creación indeseable. Krim, 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 tantas veces como sea necesario, hasta quedar reconfortados y con la mente en paz. La desintegración se produce en el mismo porcentaje que hayamos comprendido. A mayor comprensión, menores reacciones inconscientes. Es importante no impacientarse, pues este trabajo es nuestra propia vida, ya que nos ayuda para desarrollar las facultades internas e innatas de autoobservación, imaginación creadora, inspiración, intuición, discernimiento, voluntad consciente, pensamientos y sentimientos objetivos y vitalidad bien encaminada. Es necesario tener en cuenta que cuando uno estudia sus defectos no debe sentir ira, odio, resentimiento ni ánimo de venganza contra sí mismo por haber caído en la tentación del comportamiento erróneo, ni hacia quién o quienes le hicieron caer en la tentación y hacerle aflorar sus egoísmos. El que analiza y se analiza debe saber perdonarse a sí mismo, observar sin juzgar, perdonar a los demás y extraer la profunda enseñanza, es decir, extraer la verdad de lo ocurrido fuera, sin cometer la imprudencia orgullosa de decirlo a los demás. Y en su psiquis, la verdad nos hace responsables y libres,
y esta libertad exige el no quedar atrapados psicológicamente a nada ni a nadie. Solo el perdón hacia nosotros y hacia los demás, en todos los estamentos de la mente, nos hace verdaderamente libres. Al principio, toda esta tarea es muy mental, pues es necesario reeducar nuestras mentes a base de una fuerte voluntad, constancia y paciencia, y quizás parezca larga y difícil, pero a medida que vayamos desarrollando el sabor trabajo íntimo, el trabajo pasa de la mente al sentimiento superior, y con ese sentimiento aflora la intuición del ser. Y las revelaciones de descubrimiento y comprensión de nuestros comportamientos egoístas se hacen más fáciles. Es necesario tener fe en nuestra conciencia suprema. Ella es nuestra guía. Finalizaremos indicando algunos de los beneficios que se obtendrían si erradicáramos de nuestra psiquis el egoísmo. Aumentaría la confianza en uno mismo, viviendo con alegría y objetividad. Se contribuiría a paliar estados de estrés, ansiedad, depresión, insomnio, palpitaciones, hipertensión, soledad, cefaleas, melancolía, etc., equilibrando el sistema nervioso. Se reforzaría el sistema inmunológico y la prevención de enfermedades. Se estimularía la circulación de los fluidos corporales, mejorando el estado general y la respuesta sexual. Poco a poco se iría reorganizando la psiquis y regenerando las capacidades innatas. Se recuperaría la paz mental y, por lo tanto, la claridad de pensamiento y sentimiento. Se obtendría determinación y estabilidad, moderación, tranquilidad y descanso. Se desarrollaría la tolerancia, la aceptación y el servicio y respeto a los demás, mejorando las relaciones familiares y sociales. Se viviría en armonía, equilibrando el trabajo terrenal con el espiritual. Poco a poco se iría abriendo el corazón a la dicha del amor consciente, apareciendo la verdadera hermandad. Estaríamos desarrollando el autoconocimiento. Que la paz y la armonía sean con todos, para que participemos de la conciencia.